Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro webinar sobre máster en arquitectura de Kubernetes para aplicaciones en contenedores. Mi nombre es Julie Jorge. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. De antemano agradeciéndoles, dándoles las gracias. Gracias por su tiempo, por estar aquí. Hoy exploraremos cómo Kubernetes se ha convertido en la columna vertebral de la infraestructura moderna para las aplicaciones en contenedores. Desglosaremos también los conceptos claves del programa de nuestro máster como tal, ¿vale? Si están buscando, chicos, elevar sus habilidades en la administración de Kubernetes y llevar sus aplicaciones al siguiente nivel, este webinar es su punto de amplia experiencia profesional en esta temática, como es liderar parte de la información tecnológica con más de 2 décadas de experiencia, destacándose en impulsar iniciativas de transformación digital. Bueno, Joel, bienvenido, buenas noches. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Julie, por esa gran introducción y buenas noches a todos por estar aquí, acompañándonos aquí en esta pequeña introducción a este webinar, donde vamos a hablar un tema muy en particular y es respecto a toda esta innovación, todos estos cambios que han venido sufriendo a nivel de cloud y sobre todo en temas a nivel de Kubernetes. Hoy vamos a dedicar este pequeño espacio a hablar sobre este, estos entornos que se utilizan mucho a nivel de AKS y EKS, qué servicio utilizar en Kubernetes en su momento. Porque de acuerdo a que uno esté trabajando, de acuerdo a lo que uno tenga sus necesidades en su compañía o donde esté orientado, el negocio, donde hayan tenido su contrato, pues hay que tener o entender cómo trabajar con ellos. Va a ser una pequeña introducción como dándoles lo que vamos a tocar hoy o vamos a trabajar hoy, y es los temas en particular. Digamos, el objetivo de este webinar es comparar principalmente las características que tienen AKS y EKS. El propósito en sí es comprender claramente las capacidades y las limitaciones que tiene cada servicio, sobre todo detallar y analizar bien sus funcionalidades para lograr entender en qué momento hay que diferenciarlos y utilizarlos. Evaluar temas de rendimiento, la escalabilidad que tiene AKS y EKS en los diferentes escenarios. Sobre todo nos ayuda, ustedes como asistentes, a identificar y tomar decisiones respecto a dónde utilizarlo, qué funciones específicas, porque pues pueden ser exactamente lo mismo, pueden tener la misma naturaleza, pero hay temas de rendimiento que hay que tener muy en cuenta a veces para ciertos servicios. El análisis muy importante de costos a nivel de implementación de operación, porque pues en ciertos escenarios unos son más costosos que otros. Hablamos, por ejemplo, de temas de AKS, KS. Igual la idea es comparar para que la tengamos bastante clara y que ustedes puedan entender en su momento qué utilizar y cuándo utilizar. Y la idea es de pronto mirar ejemplos prácticos de dónde utilizarlos a nivel de empresa, cómo ver esos casos de uso en particular y dónde utilizarlos. Bueno, no ando más, vamos a dar rienda ya a toda la información de lo que vamos a hablar, pero antes dar una pequeña introducción de qué es Kubernetes. Para los que no conocen, no entienden, están entrando en este mundo de este tipo de tecnología. Kubernetes funciona como un orquestador de contenedores para que tengan en cuenta eso siempre. No es el que se encarga de crear los contenedores, él nos ayuda a orquestarlos. Para este caso se utiliza Docker para el tema de crearlos, construirlos. Y en este caso, Kubernetes funciona como un director de orquesta que nos ayuda a gestionar y a coordinar los diferentes contenedores que creemos dentro de nuestro clúster, porque al final nosotros en Kubernetes lo que terminamos es creando es un clúster que se compone de varios nodos. Inicialmente nosotros arrancamos con nuestro máster y vamos expandiendo de acuerdo a las necesidades de negocio que vayan creciendo y con esto implementamos muchas funcionalidades y que nos ayuda significativamente a quién administrar a los contenedores, claro. Pero para lograr introducirnos en Kubernetes, hay que tener claro que también necesitamos conocer Docker y aquí
pues la idea es que en el diplomado, en esta maestría, logremos ahondar en estos temas de Docker, de Kubernetes y entender mucho cómo crearlos desde cero, lograr construir estos contenedores en Docker, luego ir subiendo de nivel con aplicaciones para lograr ya crear clústeres de Kubernetes con sus patrones, antipatrones específicamente tengan en su momento para ciertos sistemas de disponibilidad y temas de recuperación ante caídas, todo el tema de resiliencia a nivel de nodos, etcétera, ¿vale? Vamos a hablar acá de qué es Kubernetes como orquestador. La característica más clara de Kubernetes y lo que nos ayuda mucho en Nube es la capacidad que tiene para escalar. Eso es muy importante, sobre todo cuando nosotros tenemos aplicaciones que tienen mucha concurrencia, que necesitan recuperación rápida, sea muy sencillo en su momento actualizar y crear nuevos nodos e incrementar la capacidad, mejorar el rendimiento. Esto nos ayuda mucho Kubernetes permitir inclusive realizar cambios en caliente, que a veces tenemos un problema, entramos en el caos y con herramientas específicamente que podemos ver en el curso, acá en el diplomado, podemos ver de qué manera podernos recuperar y escalar esos contenedores y hacer los cambios en caliente para que nos ayude a facilitar esas implementaciones, esa gestión en su momento. Esto que nos ayuda cuando se trabaja ese tipo de contenedores, pues obviamente controlar los fallos, permitir una escalabilidad muy eficiente, sobre todo también realizar actualizaciones, interrupciones, ya uno maneja dependiendo del despliegue, ya puede manejar despliegues tipo rollout o blue green o, o un canary para este tipo de despliegues y no lograr detener la operación de una. Es importante también mencionar a nivel de contenedores que no es el único orquestador de contenedores. Hay uno que en su momento se utilizaba mucho, Docker Swarm, no lo he vuelto a ver tanto en producción debido al gran auge que ha tenido Kubernetes, sin decirle mentiras, más o menos de 4 años para acá. Llevo bastantes años trabajando con esta tecnología, si no estoy mal, desde la 1.10, ya están en la 1.30 y antes era mucho más complicado y era mucho más fácil utilizar tecnologías como Docker Swarm en su momento. Pero ya con este auge que ha cogido Kubernetes, que ya casi que se volvió un estándar para aplicaciones muy grandes empresariales, es donde ha entrado fuerte, fuerte. También encontramos Marathon, encontramos Nomad, pero sí el que como decimos en este lado del planeta, en Colombia, el que maneja la parada es Kubernetes directamente, ¿vale? A modo de algo muy curioso, que siempre cuando me metí en esta tecnología es este loguito que ellos tienen y si se dan cuenta es un Kubernetes, eso viene de una palabra en griego, que alguna vez me preguntaron qué tenía eso y pues la verdad, eso es a nivel de curioso que yo les puedo decir, que este loguito siempre me ha gustado y me ha impactado mucho y siempre lo he identificado con el loguito de K8S. Cuando vean este loguito en una aplicación, saben que van a tener ustedes garantía de que algo, ¿no?, les va a funcionar y les va a mantener completamente su infraestructura. Inicialmente, así hablando algo de historia, también retomando algo que desde este loguito, fue Google el que inició este proyecto, más o menos en el 2015. Yo les comento que, como les decía, desde la 1.10, estoy hablando de hace más o menos desde el 2018, empecé a trabajar con Kubernetes cuando lo conocí y los cambios que ha tenido han sido bastante, bastante fuertes y sobre todo que ya ha entrado mucho en temas de DevOps, GitOps, API Ops, se utiliza mucho actualmente, mucho, mucho, demasiado. Eh, ya entrando aquí, ¿qué problema nos ayuda a resolver Kubernetes? ¿De qué manera nosotros vamos a hablar de cómo nos puede ayudar, con qué estándares? Y este tema es útil sobre todo para aquellos que quizás que estén un poco perdidos en este mundo de contenedores, es para entrar un poco y pasar de ese mundo de Docker a Kubernetes a veces puede ser, creen que es bastante sencillo y no. Hay que tener su experiencia, hay que conocer, hay que llevar como una guía, como ese roadmap de conocimiento porque a veces uno arranca a crear contenedores, eh, crear infraestructura y la idea siempre es llevar como ese roadmap de conocimiento y entender antes de dónde viene este Kubernetes, por ejemplo, de resolver esas limitaciones que tienen los Docker. Docker también es otro que viene muy de la mano con Kubernetes, sobre todo
como digo, para construir las imágenes, pero Docker, el que conocemos actualmente, no es el único que podemos utilizar para este caso. También hay opciones como CRI-O o Kata Container que nos ofrecen la misma flexibilidad para crear contenedores. Nos ayudan a crear, a trabajar en nuestros ecosistemas, o también encontramos el Open Container Initiative, que nos ayuda que está bien soportado sobre todo por la Linux Foundation, y esta iniciativa lo que busca es estandarizar todo el ecosistema de contenedores. Actualmente encontramos muchos sabores, colores de contenedores, pero en sí uno que no ha logrado, siempre se ha mantenido ha sido el tema de Kubernetes. Aquí cada marca, cada empresa, Red Hat utiliza Podman, otras empresas como Ubuntu utiliza su propio microK 8S, Rancher utiliza Minikube, bueno, está Minikube, está KubeAdmin, hay diferentes sabores que podemos encontrar, pero en sí lo mismo que está ocurriendo acá con el tema de contenedores, de containerización, y lo que utiliza esta iniciativa lo que trata es estandarizar esa parte a nivel de contenedores para que logremos tener un buen trabajo, porque hay unos que son más sencillos de construir, aunque son exactamente los mismos comandos que se utilizan de la misma manera, pero a veces nos complican el tema de administración. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. También Kubernetes nos ayuda con todo esto que les he venido comentando, nos ayuda a abordar problemas clave, sobre todo en el tema de gestión de aplicaciones. A diferencia de si nosotros podemos perfectamente, imagínense nosotros administrando una aplicación con 1000 contenedores sin tener un buen orquestador, se nos vuelve imposible. En cambio, con Kubernetes, perfectamente solo es crear el máster, los nodos, y nos facilita mucho el tema de implementación continua, el tema de escalabilidad automática, porque hay temas que uno puede configurar para lo que han trabajado más o menos en Kubernetes, el tema de recuperación automática, dependiendo cómo uno define las reglas a nivel del YAML, a nivel de réplicas. Esto nos ayuda mucho, sobre todo a resolver ese tipo de problemas. ¿Cuáles son los componentes principales a nivel de Kubernetes? Ese es uno de los temas fundamentales que es crucial para entender y manejar Kubernetes correctamente, su arquitectura y sus componentes. Les recomiendo siempre prestar atención, ya que esto les permitirá comprender cómo funciona Kubernetes, y debido a que tiene muchos componentes que a veces uno no logra aprendérselos todos. Pero arranquemos con el primero de ellos, que es el control panel o el maestro. Aunque normalmente se habla como el master o el single, este es el que se encarga de administrar completamente todo el clúster y garantizar siempre la disponibilidad. En el API Server, que es el núcleo netamente de Kubernetes, actúa como el punto de entrada para todas las interacciones externas y la comunicación interna dentro del clúster. Es el que está constantemente pasando y llevando información de uno a otro entre todo el clúster. Está el Control Manager, que a pesar de su nombre tan singular que no dice nada, a veces uno dice Control Manager, se encarga de gestionar completamente los nodos, replicar los nodos, controlar los endpoints y los servicios account y los token controller dentro de todo el clúster. Esto es lo que hace el Control Manager. Constantemente está actualizando, validando. El otro componente muy importante a nivel de Kubernetes es el scheduler, que determina en qué nodo se ejecutará cierto nuevo pod dependiendo de cómo uno esté construyendo este clúster y asegurando siempre la distribución de carga, no que todo se quede completamente en un punto dentro del clúster, dentro de los nodos específicamente. El otro importante es el etcd, que es la base de datos de clave de valor que se utiliza para intercambiar información y garantizar que el clúster siempre tenga la persistencia, sobre todo para el tema de POPs. Y está el tema de los DNS, que es muy importante directamente dentro del clúster, que es el que se encarga de manejar internamente el renombrado y los cambios de comunicación dentro del clúster. Si algo cambia directamente en estos DNS, él lo identifica a través del scheduler y a través del node controller maneja toda esta información. Y ya otras cosas importantes como el container runtime, que es el que se encarga de manejar y crear los contenedores o ayudarnos a crear los contenedores para, para distribuirlos completamente entre los nodos. Y la otra herramienta muy importante que es el kubelet, que es el que nos ayuda a ejecutar en cada nodo
la comunicación dentro a través del panel. Ya entran otros como el kube-proxy, que maneja la red del clúster y se encarga de manejar los pods. Siempre es recomendable que nosotros que vemos todo este tipo de infraestructura y contenedores, utilizar YAMLs, que son los manifiestos que nos ayudan a construir el estado deseado de los recursos dentro del clúster que creemos de Kubernetes. Para repasar diferentes tipos de instalación de Kubernetes, acá colocamos unos ejemplos, donde es importante entender que no hay una única forma de instalar un clúster de Kubernetes. Lo que siempre se puede hacer es una elección, sea al principio un poco confusa, pero leyendo acá así textualmente de la diapositiva, lo podemos hacer de una manera de instalación local o de un solo nodo, que la idea se utiliza mucho para temas de desarrollo y prueba. Cuando nosotros estamos jugando con los equipos de desarrollo y queramos probar un clúster, utilizar un clúster en una sola máquina, esto nos ayuda mucho. La instalación manual, sí toca tener un bastante conocimiento, digamos, crear un clúster netamente manual con un QAVDM, que es una de las herramientas que se utiliza mucho diferente a un Minikube, toca tener un conocimiento. Y esto también lo explicaremos acá en el diplomado. La instalación automática mediante herramientas especializadas, por ejemplo, utilizamos el tema de QSpray, nos ayuda mucho. El tema de KOps, para desplegarlos directamente, inclusive directamente cuando utilizamos distribuciones como Ubuntu, ya vienen directamente con su propio server para crear directamente esos clústeres a través de MicroK8s y desplegarlos netamente en toda la infraestructura a través de Ubuntu. Y esto nos facilita mucho el tema. Y ya están los gestionados por proveedores cloud, que este es el foco de este webinar, que nos ayudan, nos simplifican la administración, la escalabilidad del clúster. Por ejemplo, conocemos a AWS con su EKS, Azure AKS y Google Kubernetes Engine GKE. Si conocemos cualquiera de estos tres, casi que es implícito el uso, pero si hay diferencias, que la idea es que los veamos acá directamente. Hablándoles un poco de las instalaciones manuales, porque igual uno, antes de irse a nube, uno trata de probar o conocer Kubernetes. Como les comentaba hace un rato, está Minikube, que es muy buena herramienta para aprender para temas de desarrollo y conocer toda la funcionalidad excelente para para empezar. Está el otro que es Kind of Docker, que se utiliza mucho sobre todo cuando desplegamos el Docker Desktop y le habilitamos las opciones a través de Kubernetes. Este es el que nos instala tanto Windows como Linux o Mac. Recomendable siempre utilizar Docker Desktop y este clúster, este kind of sobre Windows, no funciona muy bien sobre Linux, se los recomiendo porque genera muchos problemas. El otro es K3S, que ese es de Rancher, muy bueno, pero está muy enfocado para entornos, sobre todo IoT y comunicación en tiempo real, que eso se utiliza mucho para servicios de Machine Learning y MLOps, sobre todo con integrados, algunos de ellos también como Kubeflow, por ejemplo. Y el otro es MicroK8S, que se utiliza, es complejo la instalación, la implementación, pero cuando uno lo logra desplegar, utilizar, funciona perfectamente, sobre todo tiene que ver mucho con el ecosistema de Ubuntu y hay que conocer bastante de Ubuntu para hacer este despliegue. Ay, perdón. Bueno, ya entrando, digamos, a nivel de despliegues, en los servicios gestionados, que es el que nos interesa, vamos en particular sobre todo los de AWS y Azure, que empezaremos a ver. ¿Cuál es la visión general que tienen a nivel de EKS y EKS? AKS es el servicio netamente de Azure, netamente gestionado por Microsoft, proporciona un fácil despliegue y es eficiente para desplegar, gestionar y operar el clúster sin la necesidad de administrar completamente la infraestructura subyacente directamente. Todo cuando desplegamos, nosotros creamos nuestra suscripción, creamos nuestros recursos, creamos nuestros grupos de ejecución y ahí desplegamos. La idea siempre es desplegar dentro de los grupos de ejecución esta infraestructura para tener unas buenas prácticas de acuerdo al Web Framework Architecture que tanto Azure como AWS manejan. El propósito principal de AKS y como es gestionado es simplificar la implementación y la gestión de las aplicaciones mediante Kubernetes. Aunque a veces puede ser un poco complicado entender inicialmente, pero después de que cuando uno entiende cómo es el ciclo que uno maneja, desde el registry, crear los contenedores, crear las imágenes, luego hacer el despliegue, crear los recursos, porque hay varias maneras, no directamente uno los puede crear
bueno, aparte de crearlos uno a través del portal, uno los puede crear a través de línea de comandos con Azure Clear o crearlos directamente a través de plataformas como Terraform, a través de script. Esto nos puede ayudar inclusive integraciones con, se me olvidan los nombres en este momento, como Jenkins para temas de despliegue continuo, inclusive con Azure DevOps nos puede ayudar este tema. Y esto nos ayuda significativamente a reducir todo el tema operativo, a nivel de manejo, sobre todo las cargas que tienen los equipos de SRE para manejar la infraestructura. Ya hablando más de EKS, es el servicio de AWS, que es un servicio gestionado netamente a través de pues, AWS. Se utilizan tienen muy parecido el ciclo, pero aquí ya cambia el servicio, digamos, el servicio de contenedores se llama en Azure se llama Container Services, en este lado se llama Fargate, que se utiliza, o inclusive uno puede crear propios contenedores y cargarlos directamente hasta allá. Y todo se maneja a través de su control panel de EKS, que inicialmente el manejo de interfaz gráfica es un poquito complicadito, a diferencia de uno, siempre hay un sabor más que el otro, eso dependiendo de la compañía o que estemos utilizando en ese momento el servicio, pues yo he trabajado en los tres, en GKE, en AWS y en el de Azure, y cada uno tiene su diferencia dependiendo de lo que vaya a hacer, pero ya la dinámica casi que es la misma cuando uno entiende la filosofía de despliegue netamente de estos servicios containerizados. Aquí hablando de que esto es en general a nivel de los componentes que vamos a ver y es claro que esto es lo mismo que tienen todos, que vimos es a nivel del API, ¿ah? Que vimos hace un momento esta plantilla, y es de lo mismo que estamos viendo acá, perdón, como esta arquitectura, esos componentes están replicados completamente en cada uno de los servicios. Ya vamos a entrar a ver las características de cada uno para que vayan viendo un poco las diferencias de qué tiene cada uno versus el otro, aunque son exactamente iguales, pero como les comenté al principio, algunos tienen unas bondades específicas, pesan en ciertos servicios, a diferencia de uno del otro. Pero son mínimas, pero siempre hacen algo diferente para que nos ayuda a lograr cómo hacer esa sinergia de acuerdo a lo que vayamos a utilizar en ese momento, de acuerdo a nuestra necesidad. Aquí ya entrando de características principales de AKS, por ejemplo, la gestión simplificada del control panel es mucho más sencillo. Kubernetes facilita todo el tema de integración con el directorio activo. Si nosotros necesitamos manejar permisos de RBAC, nos ayuda mucho. El escalado automático es mucho más sencillo, la capacidad de escalar es bastante simple. El monitoreo, registro, pues con las últimas tendencias de Insight que viene y con todo este tema de IA generativa ayuda bastante respecto a otras, bueno, a su competencia directa. Sí ayuda bastante en este tema de monitoreo, sobre todo el tema de observabilidad. ¿Qué más les puedo contar respecto a ese? A través de los pods tiene un balanceo muy automático, demasiado automático, que uno lo puede gestionar casi en que caliente, configurarlo y desplegarlo automáticamente, a diferencia de KS, pero igual prestan el mismo servicio. Ya hablando de características principales a nivel de AKS, una cosa que sí tiene es, sobre todo con todo su ciclo de desarrollo, es muy interesante, digamos, a nivel de Azure. Toca hacer toda la integración con Azure DevOps para tener una buena integración. En este caso, con todo el code load que tienen a nivel de AKS, es muy bueno, muy interesante. Sobre todo el tema de seguridad y cumplimiento cuando uno necesita, debido a que ciertas características tiene con AKS respecto a los despliegues e integraciones con herramientas, como les comentaba, de Azure DevOps e integrarlas con Help, por ejemplo. Aquí con Help nos ayuda muchísimo estos despliegues y podemos mantenerlos, inclusive crear nuestros propios repositorios de Help directamente en nuestra propia infraestructura para poderlo utilizar. Es algo muy interesante esa práctica en su momento. A nivel de EKS, hablemos del panel, que es bastante gestionado, tiene bastante, ¿cómo les puedo explicar? A ver, para tener algo claro, siempre es mucho más sencillo la administración, se me hace, a diferencia de Azure, perdón, sí, de Azure.
se me hace mucho más sencillo la administración, sobre todo cuando uno necesita mover recursos de zona a zona es mucho más sencillo. En el caso de AKS sí tiene sus complicaciones respecto a eso. La integración sí viene directamente a que no tenemos un directorio activo. Acá el directorio activo donde se manejan sus usuarios es el IAM, Identity Access Management. A diferencia del otro, nosotros podemos replicar o federar dominios con AKS, acá no, acá directamente nos toca casi que montar unos plugins para hacer todas esas tareas de federación o control de IAM a través de directorio activo, sistemas de single sign-on o un LDAP, por ejemplo, toca montar unos plugins. El escalado automático y la flexibilidad es mucho más sencillo a nivel de cuando implementamos exactamente AWS Fargate, nos ayuda mucho y sobre todo el tema de ejecutar contenedores sin necesidad de gestionar los servidores. En el caso cuando nosotros montamos servicios de Kubernetes en AKS, una cosa muy particular es que siempre nos pide máquinas. Acá en este lado, si utilizamos nosotros Fargate, no. Y es mucho más fácil la gestión, a diferencia de Azure. El tema de monitoreo, pues Amazon CloudWatch es muy buena herramienta, de las primeras que conocí de observabilidad en su momento hace mucho tiempo. Y con CloudTrade, pues las actividades de auditoría son muy buenas a diferencia de Insight, aunque en los últimos años, con este tema de IA generativa, el último año prácticamente con eso que se ha metido mucho de lo IA, pues se ha mejorado mucho Azure Insight respecto a ese tema y sobre todo el tema de seguridad y recomendaciones que tiene. Continuando aquí con EKS, a nivel de su ecosistema, pues se integra casi que con todo. Hay unas limitaciones que tiene Azure versus AKS versus EKS. Aquí sí, netamente EKS es mucho más fácil la integración, persistir volúmenes, crear config maps, crear todo el tema de secrets, crear todo el tema de Revac es mucho más sencillo, a diferencia de Azure en ciertos puntos, pero siempre como digo, la necesidad del soporte de VPC es mover de el EKS, el servicio de EKS a una VPC netamente, es mucho más fácil que AKS. Si nosotros necesitamos mover un servicio de AKS a una nueva suscripción, a veces se complejiza. Acá no, acá es mucho más sencillo, casi que es pausar, llegue y muévalo, dígale cuál VPC se va a mover o a través de la línea de comandos, inclusive en la página de los documentos de Amazon, explica cómo hacer el proceso y relativamente es muy sencillo, a diferencia de AKS. Y aquí en esta diapositiva se ven como esas características que tiene uno versus al otro, donde podemos ver AKS automática, son muy parecidas. ¿Qué cambia a nivel de Fargate? Acá estén únicamente nodos y POPs, acá sí tiene su Fargate, que lo comentaba es muy bueno para todo ese tema. Acá las integraciones van con Azure DevOps, Terraform Helm, acá sí netamente con los servicios, aunque ya con Terraform se puede desplegar, pero no es, pues las pruebas que he hecho en su momento no me ha funcionado bien. Terraform me ha ido muy bien con infraestructura en ambos, pero en este caso con EKS no me ha ido muy bien. A nivel de políticas de red son netamente iguales y la gestión netamente a través de su línea de comandos tanto de Azure como de AWS. Beneficios, hablemos del beneficio, arranquemos con Azure Kubernetes. Como les comentaba, el control panel es gestionado, nos ayuda mucho, sobre todo que es muy simple en ciertos puntos, mientras nosotros creemos completamente la infraestructura desde cero. Si nosotros empezamos a crear infraestructura como parchecitos que arrancamos con contenedores, luego vamos subiendo, transformando eso y metiendo el tema de Kubernetes, se complejiza. Y a veces, si nosotros metemos temas de GitOps en estos puntos para crear manifests, o utilizar herramientas como Argos y Dioflux, nos ayuda, pero nos genera un poquito de complicación. Aunque los últimos proyectos que he visto ha sido muy interesante cómo los integran. El tema de integración con Azure Portal, no lo voy a negar, es muy bueno. Y sobre todo, como les comento, todo el tema de gestión de permisos a través de su directorio activo. Casi que el directorio activo es de las herramientas más utilizadas para gestión de usuarios. Ayuda muchísimo la escalabilidad y flexibilidad que tienen a nivel de nodo POPs, permitiendo que se adapten dinámicamente a la demanda. Yo perfectamente puedo llegar a un contenedor, crecer lo que se está ejecutando en el clúster y puedo subirlo en caliente, decirle que crezca a 10. Es mucho más sencillo que a veces que en el mismo Azure AKS.
La ejecución híbrida, como les comentaba, yo puedo tener, no les comentaba, mientras no lo había hablado, pero en algún momento nosotros podemos tener contenedores on-premise a través de unas herramientas de Azure y tener también contenedores en cloud para poder replicar información. Esto se hace a través de un servicio, no me acuerdo ahorita el momento de Azure, ayuda bastante. Sobre todo hay una cosa, bueno, no me acuerdo ahorita en el momento, pero el nombre de este servicio de Azure, pero sí toca tener una muy buena conexión, preferiblemente utilizar servicios como ExpressRoute para esto, porque de acuerdo, pues teniendo en cuenta que el consumo de red va a ser bastante alto, nos puede ralentizar los servicios. Ya les había comentado el tema de integración a nivel del directorio activo. También puedo heredar permisos a través de directorio activo B2C. No es recomendable, pero también lo puedo hacer, sobre todo si necesitamos un soporte de un tercero. En ese momento le podemos dar permisos para gestionarlo. Se autentica con su cuenta personal o su cuenta de su empresa. Le damos permiso mientras está haciendo mantenimiento y luego lo podemos sí, desechar ese usuario para que no tenga más acceso. Integración muy interesante con el tema de Azure DevOps. Mientras nosotros utilicemos todo el ecosistema de Azure y utilicemos Azure DevOps, es muy fácil hacer estas implementaciones, inclusive las plantillas las podemos conseguir directamente en los cursos de online de Microsoft, cogerlas, copiarlas y pegarlas y luego cambiarle unos parámetros para que podamos hacer las ejecuciones y sobre todo el tema de seguridad y cumplimiento a través de sus políticas, también las podemos conseguir ahí con línea de comandos, solo es cambiar estas plantillas o estos blueprints específicamente y nos puede ayudar mucho a un despliegue muy rápido. Y como ya les había comentado, el tema de monitoreo y observabilidad, podemos conectar muchas herramientas, Dynatrace, New Relic, Splunk, pues nos pueden ayudar mucho en el monitoreo de observabilidad de estas herramientas, incluyendo Prometheus, Grafana, no sé, lo que se le ocurra, temas de 100 para temas de seguridad podemos utilizar acá. Bueno, ya mirando ya, este no es Azure Core, uy, me equivoqué acá, qué pena. Aquí ya hablando más de AWS con EKS, beneficios, el panel es más sencillo, se me hace mucho más sencillo, pero como digo, eso va en sabores y en gustos respecto a la gestión. El de AWS se me hace mucho más sencillo que el de Azure. Es más, más como más lógico, más intuitivo. Tiene una muy buena experiencia UX, pero no sé si el que de pronto el que más utilizaba en su momento versus el de Azure. Pero sí es mucho, se me hace que es mucho más sencillo, más intuitivo. En este toca navegar mucho en el de Azure, lo que les comentaba en su momento, la fácil distribución de zonas, yo puedo moverlo una zona hasta la otra sin tener tanto complique, yo solo llego, lo muevo, la gestión de granularidad de permisos sobre los contenedores nos ayuda mucho, sobre todo si utilizamos Fargate, nos permite estos permisos específicamente a ciertos grupos, ciertos contenedores, ciertos VPC, lo podemos hacer. La integración netamente con el sistema el ecosistema de AWS es bastante grande, casi que con todo se puede conectar, como podemos decir, plug and play, llegue, conecte, utilícelo con cualquier cosa, es muy fácil, únicamente solo es darle los permisos específicos, como de acuerdo a la granularidad que uno esté manejando y los usuarios que hayan sido creados directamente en IAM. Ya hablando de escalabilidad y soporte, casi podemos crear máquinas virtuales directamente con NS2 o AWS Fargate. Los recomendables utilizar en su momento AWS Fargate que permitan ejecutar los contenedores y gestionarlos. Es muy fácil, muy sencillo. Diferencia se me hace que se complejiza un poco en Azure, pero igual ambos hacen la misma tarea. El tema de seguridad, pues de las mejores prácticas a nivel del Well-Frame Architecture de AWS, siempre separar todo por VPCs para que nos permita tener una mejor gestión, una VPC para producción, una VPC para UAT, una VPC para QA, una VPC para desarrollo. Hay de siempre tratar de tener algo así. Esto lo permite mucho, a diferencia de Azure. En Azure nos toca tener suscripciones, y a veces se complejiza eso y toca crear pues todo ese tema de herencia que se maneja o la relación de confianza entre suscripciones es un poquito complicado manejarlo. Y respecto de monitoreo y observabilidad, lo mismo, yo creo que muy buena herramienta CloudTrail y CloudWatch nos ayudan
muchísimo, aunque también se pueden conectar con las herramientas que comenté en su momento, que son Dynatrace, utilizar Union Relic, un Splunk para todo este tema. Nos puede ayudar bastante. Beneficios, acá en esta tablita podemos ver todos los resumen de los beneficios que tienen uno versus al otro. Eh, Aquí hablando muy rápido, el control panel gestionado, el tema de resiliencia a través todo de Portal, escalado automático, soporte AWS Fargate, el tema del directorio activo con Azure DevOps, muy buena herramienta para todo el tema de DevOps, se me hace en esa parte. El tema de IAM, lambdas, políticas, redes seguras, y hablando ya del monitoreo con la Analytics, acá lo coloqué el último de Azure Insights, pero creo que eso ya viene directamente inmerso dentro de, como dentro de todos estos ecosistemas. ¿Qué diferencias más claves podemos tener acá? No, aquí hablando como estas diferencias, coloqué esta diapositiva como extra para que tuvieran en cuenta la alta disponibilidad que digamos en este caso es gratuito hasta cierto punto, sobre todo que nos puede ayudar mucho cuando necesitamos escalar mientras uno tenga ciertos contratos con los proveedores o haya negociado de alguna manera u otra. Nosotros acá a nivel de AWS, la alta disponibilidad nos puede generar unos costos extra en AWS versus AKS de Azure. Acá sí toca tener una muy buena negociación, esta en particular con EKS para tenerla bien clara en esa parte. ¿Qué más les puedo decir? A nivel de políticas, creo que eso es lo más importante que coloqué en esta en particular. Ya a nivel de casos de uso, ya empecemos a tocar temas de AKS, acá, hablando de Kubernetes, es a nivel de aplicaciones de comercio electrónico, se utiliza mucho a nivel de gran escala y aquí veo que me faltó la A. Esto es para Azure. El tema de aplicaciones de comercio electrónico, en mis últimos 3 años he tenido que trabajar con varias aplicaciones de comercio electrónico, tanto en Azure como en AKS y mi experiencia creo que a nivel de comercio electrónico me ha ido muy bien con Azure debido a su alta disponibilidad y escalabilidad en múltiples zonas. Hay que tener cómo se manejan las zonas a diferencia de cómo se manejan, digamos, en AWS. La integración también ha ayudado el tema de integraciones con herramientas, inclusive a través, si nosotros necesitamos conectarnos servicio a servicio con AWS, que hay un servicio, una parte, por ejemplo, que está funcionando en nivel de comercio electrónico, está funcionando en Azure y otra parte en EKS, ha facilitado mucho el tema en esa conectividad. Sobre todo, no sé, se me hace mucho más sencillo esa conectividad debido, no sé, a las herramientas que tiene en su momento Microsoft, creo que es de una de las herramientas, una de las empresas que más invierte, yo creo que en temas de plug and play, temas de aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning. El último año he desplegado modelos en Azure OpenAI, muy bueno para estos despliegues también con temas de este Microsoft Factory, para temas de analítica y ciencia de datos es mucho más sencillo el despliegue. No sé, bueno, debido a todo el ecosistema como estos últimos años ha venido construyéndolo Microsoft para tener, creo que ser de punta con su tema de Copilot y OpenAI para integrarse con todo este ecosistema de inteligencia artificial y es una de las metas que tienen ellos a nivel prontas de sus ecosistemas y crecer mucho más. Ya hablando aquí de aplicaciones nativas, sobre todo a nivel de los despliegues, como ellos lo manejan, con esas plantillas, con estos blueprints, nos pueden ayudar a aliviar esas cargas de trabajo eh, para temas de analítica de datos. Ah, hay algo en particular que se utiliza mucho y es Kubeflow para, para temas de Machine Learning. Uno lo puede integrar muy sencillo, muy fácil debido a ciertas configuraciones y ciertas parametrizaciones y sobre todo la documentación que uno encuentra, se me hace mucho más sencillo. También otros casos de uso que he visto bastante es a nivel
de servicios financieros y bancarios, por sobre todo por temas de cumplimiento de directivas como GDPR, que viene mucho, sobre todo para temas de Open Banking, Open Finance, temas de PCI, DCS, el uso de herramientas como AWS, IA generativa, que pues ya habíamos hablando de esto, y el tema de gestión de seguridad, sobre todo a nivel de EKS, acá en este punto en particular, es que es bastante grande, ¿vale? ¿Dónde lo he visto más? En temas de juegos en línea. Creo que la mayoría de herramientas que he visto han sido mucho de temas de juegos en línea. Creo que la mayoría de startups que yo he visto que arrancan con temas de juego en línea arrancan con estos servicios de, de KS. Bueno, ya hablemos aquí más de AKS ahora, de Azure, donde aplicaciones que conozca a nivel más que todo empresariales, temas de portales de banca, temas de portales a nivel de transacciones muy que necesiten mucha resiliencia respecto a, ¿cómo les explico? Digamos, al tema de resiliencia, digamos, a nivel de cuando nosotros necesitamos llevar monolitos o infraestructura que viene muy legada, se facilita mucho, ¿no? Las herramientas que tiene AKS para hacer sus migraciones, sobre todo Microsoft ha invertido mucho en estas herramientas como de subir esta infraestructura y ayudarnos a crecer. Inclusive hay plugins que nosotros logramos para migrar servicios como AS400 y moverlos netamente a nube y llevarlos a servicio AKS. Microsoft tiene esas herramientas, servicios como Queda, donde hacen integraciones que nosotros necesitamos montar servicios, digamos, que se integren aplicando Event Driven Architecture con temas de Kafka, con temas de Kubernetes, servicios como Queda nos ayuda a eso, sobre todo, como les digo, para temas de empresariales muy grandes y temas de desarrollo y pruebas de aplicaciones, sobre todo por el ecosistema que tienen a nivel digital. Estudio es muy interesante porque pues si nosotros montamos toda la suite completamente Visual Studio, integramos con Azure DevOps, montamos toda esta infraestructura, casi que los pipelines nos ayudan, es muy sencillo construirlos, no lo voy a negar, es bastante sencillo. Como les comentaba, los costos, costo-beneficio que tiene esto es relativamente bastante debido a todo el ecosistema que tiene Microsoft y que lleva años construyendo y que lo ha llevado mucho aquí a nube. El tema de multicloud a nivel de EKS es mucho más sencillo que digamos a nivel de AKS, pero también cada uno tiene su versión. Hace un momento creo que estabais variando con respecto a Azure, me confundí ahí, pero sí el Microsoft es mucho más sencillo para conectarse con otras nubes versus EKS. Temas de redes, es bastante sencillo controlarlas, sobre todo en las configuraciones y la capacidad para ejecutar, digamos, servicios híbridos, como les comentaba, el tema on-premise cloud, nos ayuda bastante. Y aquí pasando como esta comparación a nivel de casos de uso y como para ir cerrando toda esta parte de estas diferencias a nivel de EKS y AKS, que leemos de casos de uso, digamos la integración con el director activo, la escalabilidad, la alta disponibilidad que tienen cada uno de los dos, es muy parecida. Las integraciones con Azure Machine Learning y la computación escalable es muy buena a nivel, como les comentaba acá, es muy bueno, sobre todo con esa herramienta que tienen ellos, Azure OpenAI, nos permite crear modelos, integrar nuestros propios modelos, crear servicios, conectar estos servicios directamente dentro de lo que ecosistema de Azure es muy bueno. La interoperabilidad que tienen ellos, el multiregión, bueno, cada uno de ellos, pero acá hay una cosa muy en particular que tiene acá y está resaltada, es la alta disponibilidad de integración con servicios de AWS. Nosotros podemos crear múltiples servicios y escalarlos directamente en AWS. Una de las cosas que no tiene, digamos, recomendado como está para temas de comercio electrónico, pues aquí es claro, mucho la KS lleva mucho tiempo trabajando eso y creo que la mayoría de startups de este planeta trabajan mucho con AWS y eso le ha ayudado mucho al tema de mejora en su fee, en su madurez, en esta parte del tema de datos y analítica
integraciones con MR, RESTful, analíticas de datos, es muy buena, aunque por ejemplo, hay una cosa, un producto que he visto mucho ahorita que está pegando duro de Microsoft, es Microsoft Fabric, que nos permite todo el tema de Power BI, inteligencia de negocios, crearla mucho acá. No lo coloqué acá en particular, pues para no entrar en ese tema en particular, pero sí nos ayuda bastante también. El tema de flexibilidad e integración continua. En ambos es bueno, mientras utilizamos Azure DevOps, no, acá viene completamente en EKS, viene casi que en todo su sistema a través del code low que tienen ellos. El tema de seguridad y cumplimiento, pues ya tiene mucha experiencia a nivel EKS certificado para PCI DSS, temas de GCRDP, ya viene sobre todo para los temas de banca y financieros y el tema de juegos en línea, pues casi como les comentaba, casi la mayoría de infraestructuras debido a la baja latencia que tienen ellos, vienen desplegadas a nivel de AWS. Ya como para ir cerrando, hablemos de los desafíos y consideraciones de cada uno. Arranquemos con EKS. Ya viendo que facilita el control panel, los usuarios, implementar las buenas prácticas de DevOps es muy importante porque a veces nosotros nos podemos a crear y desplegar infraestructura y esto también genera un costo. Los costos que tienen a nivel de FinOps hay que tenerlos muy en cuenta sobre el tema de monitoreo, siempre tratar de estar monitoreando esta parte y a nivel de costos se nos pueden disparar los servicios. Si nosotros no sabemos controlar esta parte, se nos puede disparar bastante en Azure. Creo que es una de las cosas. Ciertos servicios pueden ser gratis en su momento, pero si no los controlamos a nivel de FinOps, hay que tenerlo muy bien en el radar. Ya yendo más aquí con el tema de KS, el tema de configuración y gestión de clúster. Es complejo inicialmente, pero luego que logramos crear nuestras plantillas nos facilita mucho el tema. Lo mismo el tema de costos en ambos. Por favor, siempre estén monitoreando ese servicio porque pues yo he visto facturas que a veces se disparan solo cuando desplegamos servicios y cuando estamos moliendo data. Es lo que más necesitamos nosotros y sobre todo para servicios de Machine Learning. Aquí sí difiere mucho uno del otro. A nivel de AKS y EKS difieren bastante. El tema de seguridad y cumplimiento, pues eso sí es claro, tiene sus desventajas y ventajas respecto uno al otro, pero si EKS tiene ya mucho más madurez, se me hace a nivel de esta parte en temas sobre todo financieros, la alta disponibilidad y resiliencia. De aquí como para ir cerrando, dejo esta tablita como en comparación, donde está todo el detalle de los desafíos y consideraciones que deben tener uno. ¿Vale? De antemano, muchas gracias por acompañarnos en este pequeño espacio y quiero darle las gracias a todos. Julie, creo que te cedo la palabra, por favor. ¿Vale? Por acompañarnos. Chicos, a ustedes también, muchas gracias. Por favor, cuéntenos qué les pareció, háganos saber si tienen preguntas, dudas, por favor, los leemos. ¿Todo claro, chicos? Creo que no, ninguna duda, inquietud. Bueno, chicos, recuerden, este máster inicia este sábado 10 de agosto, finaliza el 21 de septiembre. Los horarios son los días sábados, las clases los días sábados de 8 a 2 de la tarde, hora Colombia, ¿vale? Nuevamente, gracias a todos por participar en nuestro webinar sobre el máster en arquitectura de Kubernetes para aplicaciones en contenedores. Esperamos que esta información compartida les haya sido muy útil y súper inspiradora para que inicien este nivel educativo con nosotros. No duden en contactarnos. Estamos súper atentos, estamos para ustedes. Nos vemos en el próximo evento, chicos. Muchas gracias otra vez. Chao, chao.